Fidel y 29 de sus camaradas fueron confinados a la cárcel de Isla de Pinos. A Fidel lo condenaron a 15 años. Denominó a su movimiento político con la fecha del ataque al cuartel Moncada, 26 de julio, y pudo sacar clandestinamente de la prisión un manifiesto basado en su defensa, titulado La historia me absolverá. El manifiesto se convertiría en una inspiración para la revolución. Yo tuve mi actitud de rebeldía, me aislaron. Tenía todo el tiempo para leer. Leía 12 horas, 14 horas, 16 horas. Y después nunca he tenido oportunidad de leer tantas horas seguidas. Fidel y sus compañeros salieron en libertad después de 2 años. Batista, cediendo a las protestas populares, declaró una amnistía general de los prisioneros políticos. 6 semanas después de su liberación, Fidel partió para México. Allí, con un grupo de seguidores, planeó un nuevo intento de derribar al dictador. Buscando apoyo, Fidel recorrió comunidades cubanas en los Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Muchos simpatizantes, tanto ricos como pobres, contribuyeron a su causa. Al año siguiente, 1956, Fidel pudo ensamblar el núcleo de una fuerza guerrillera y se sintió listo para regresar a Cuba. Un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, se sumó a ellos. Los unió en primer lugar sus ideales. Hay un pequeño escrito de mi papá donde dice: me pasé toda la noche hablando con el jefe, con Fidel, y al otro día amanecí siendo miembro de su grupo, ¿no? Después de esa legendaria reunión de 12 horas, la vida del Che fue una parte importante de la Revolución cubana. 82 expedicionarios partieron de México en el yate Granma. Un levantamiento armado había sido planeado en Santiago de Cuba, coincidiendo con el desembarco. Horas antes del desembarco, se cayó un hombre al agua. Empezaron a buscarlo y el hombre no aparecía y gritábamos: a fulanito, Roque, Roque, y no aparecía Roque, hasta que al final dice Fidel: y de aquí no nos vamos hasta que no lo salvemos. Eso conmovió a la gente, y le levantó la combatividad al escuchar esa frase y decir: coño, con este hombre no hay abandonado. ¿Y lo encontraron? No hay olvidado. Sí, lo encontramos. A costa de que se echara a perder la expedición. La sincronización del levantamiento con el desembarco falló. Los militares de Batista pudieron ahogar la revuelta en la ciudad, ya que el Granma llegó 2 días más tarde de lo esperado, y el grupo encalló en un pantano de mangle. Los 82 hombres se dispersaron, pero enseguida fueron descubiertos por las fuerzas de Batista. Fidel y unos pocos escaparon, pero se negaron a admitir la derrota. De los 82 que desembarcaron, solamente 21 pudieron reagruparse en las montañas de la Sierra Maestra. Aquí fue donde comenzó la guerra de guerrillas, y el grupo inicial que pudo sobrevivir luego creció. Che Guevara fue el médico del grupo. El primer comandante que hizo Fidel Castro en la sierra, con el consenso de todos nosotros, dijo: aquí el que ve el primer comandante es Che. Porque es el más preparado, porque conoce los caminos, porque para mí es el más estratega. Fue el Che. Después fue Raúl y yo, y después Camilo, Ramirito y los demás. Después. Un gran apoyo provino de los campesinos de las montañas de la Sierra Maestra. Algunos de ellos integraron las guerrillas y llegaron a ser comandantes. Tanto hombres como mujeres pronto se incorporaron al movimiento guerrillero de Fidel, y pese al tradicional prejuicio masculino, fue organizado un batallón femenino. One of the most important people in his life was a woman called Celia Sanchez. She was the daughter of a rural physician. Her father had provided free health care to many of the poor, impoverished rural people in the area, and she was very much attracted to Fidel's revolutionary movement. Celia Sánchez permaneció al lado de Fidel durante 20 años, desempeñando puestos importantes en el gobierno
hasta su muerte, en 1980. Fidel y sus comandantes organizaron el movimiento guerrillero 26 de julio en base a un amplio espectro de corrientes políticas. Las fuerzas de Batista fueron entrenadas por los Estados Unidos, que también las dotaron de tanques, artillería y aviones. Arrojaron todo ese poderío contra los rebeldes en una guerra que duró 2 años. 26th of July had a strong underground movement in the cities. There were sabotage efforts against the Batista government and demonstrations and so forth. The Batista government reacted very strongly. Bodies were left by the side of the road. Students, young people who were suspected of being rebel sympathizers were shot, or in some cases jailed and tortured. As a result of all that, public opinion turned massively against Batista. Se estima que 20.000 personas fueron muertas durante la dictadura de Batista. Los rebeldes imprimían volantes y periódicos y ya en 1958 también disponían de una estación de radio para informar a la población de lo que ocurría. Fidel sostenía entrevistas con los periodistas extranjeros tratando de acabar con los rumores de que lo habían matado. Consciente de la importancia de los medios, él se hacía accesible a la prensa, aún en inglés. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. En enero de 1959, Fidel hizo su entrada triunfal en La Habana. Tuvieron que transcurrir 25 meses para derrotar a Batista. Con la victoria conquistada, Fidel se proponía hacer de Cuba una nación unida e independiente. I'll never forget that first speech that he gave a few days after he had entered Havana. I was watching on television, but they released a flight of doves, a symbol of peace. But one of the doves fluttered up into the air and landed on his shoulder. There was a gasp because the pigeon was the messenger of Oshun sent to indicate the anointed one. Todo el mundo se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. El otro era más de sincretismo, ¿no? Más de las cosas africanas, las palomas, el pato. Ya a partir de allí, la gente pensaba que Fidel era el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Just 30 days ago, Fidel Castro entered Havana to be greeted by cheering mobs as one of the greatest heroes in Cuba's history. A week before that, General Batista and his top aides had fled the country, leaving it to Castro, his rebel army, and their supporters. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I really feel well, something tired. I'm told that you saw your mother for the first time in 4 years this Christmas Eve. That must have been quite a reunion. What did she have to say to you? She began to cry at the beginning, and that in several minutes she could not tell any word to me. Fidelito. Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good-looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, I should lie. I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well,
it's possible if I go soon to the United States with the beard, because I am not thinking now to cut my beard, because I am accustomed to my beard, and my beard means many things to my country. When we have fulfilled our promise of good government, I will cut my beard.